El fin del tiempo. Claves para discernir los lobos con piel de cordero. Benditos millennials. La verdad que este confinamiento que estamos atravesando todos está dando para mucho. Y es cierto eso de que nunca ya las cosas volverán a ser igual. Unos dicen esto desde el punto de vista del mundo, tal y como lo estaba hasta antes del problema general. Pero lo dicen con miedo y resignación. Dicen que no volverá a ser igual desde un punto de los hábitos que había antes, pero cogerán los hábitos que les impongan otros y seguirán sin más en la granja. Otros muchos se han cuestionado muchas cosas en estos tiempos y han despertado una nueva manera de ver las cosas. Ya nunca podrán ver el panorama como se les contaba antes, y ya nunca podrán aceptar los hábitos que otros quieran imponerles, sin haber tenido una reflexión previa y discernidora. Mención especial para los llamados generación millennials. A esta generación pretendían adormecerla, tenerla distraída, con las 1001 evasiones, sin pensamiento propio. Pero está resultando todo lo contrario. Están teniendo un despertar en masa enorme. Se están revelando como los guerreros sin armas físicas que traen la nueva energía para estos momentos de la historia de la humanidad. Son maravillosos. Traían la soberanía incorporada de fábrica. No van a seguir a ningún líder externo, ni maestro externo, que les quiera vender la moto. Tienen una brújula interior que les ayuda a discernir. De alguna forma sienten cuando esa soberanía incorporada de fábrica está siendo invadida y disciernen según ese sentir. Y luego hay otros muchos de generaciones anteriores que tuvimos que experimentar lo que era nacer en una cárcel de sufrimiento sin saberlo y salir de esos barrotes mentales y emocionales en la más completa soledad e incomprensión, como bichos raros, solo con la ayuda de la luz y el amor de nuestro espíritu. Con esta situación, hemos visto certificado en el mundo externo cómo se quiere imponer todo el desarrollo del plan de sufrimiento y de control del programa viejo, que nosotros conocemos porque habíamos estado trabajando interiormente y trascendiendo individualmente durante muchos años, incluso preparándonos durante vidas y vidas para estos tiempos finales. Estos sabemos que son los tiempos para los que encarnamos en esta tierra. Somos conscientes de que por fin han llegado. Sabemos que la nueva tierra está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya está entre nosotros. Tienen que hacer su último acto en el drama universal, ser ellos mismos. Pero saben, sin dudarlo, que el drama termina y que su reino manifestado les espera. Como dijimos en un trabajo anterior, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, que no es otra cosa que las distintas generaciones confluyendo en este punto cero, para llevar a cabo esta liberación de la cárcel del sufrimiento impuesta a la humanidad. ¿Para qué pensábamos que era el despertar de la Kundalini? ¿Qué se iniciaba con el despertar espiritual? Y encima a tan gran escala. Hemos estado diciendo desde siempre que cuando la Kundalini se despierta con toda la sarta de síntomas y molestias mentales, emocionales y físicas, esos pánicos y nervios tremendos, supone un comienzo del fin del mundo, tal como era el mundo hasta entonces, para la persona que se le despierta la Kundalini. Hemos visto también
que ese dolor se puede establecer en las personas de manera permanente, quedarse en las soluciones que da el mundo, pero con una tristeza y depresión crónica que es imposible que se la alivie o se supere con lo que se conoce desde el mundo. Eso sería quedarse en la horizontal del mundo. O también puede ocurrir que la persona tenga el ímpetu de seguir un camino en vertical, de búsqueda de respuestas, de encontrar un sentido trascendente a la vida. Afán por ser mejores personas, abnegadas y cultivadoras del pensamiento positivo. Finalmente, esta disciplina y tesón por llevar un camino espiritual o trascendente les lleva a la cima de la montaña. Han trascendido el 50% de sus memorias o ego sin darse cuenta y han llegado al momento de poder recibir esa iniciación del punto cero o bautismo. Si nos damos cuenta, todo este proceso, desde que se despierta la Kundalini, se trata de trascender la sombra. La sombra contiene la energía para poder elevarse en la vertical, espiritual o dimensional superior. En la primera parte, uno no se da cuenta de que a base de buscar, de cultivar el pensamiento positivo y en ser abnegado con los demás, ha trascendido la mitad de su sombra. Ha ascendido al punto de poder reconectarse con su ser y poder recibir la claridad y el amor que tiene su ser para él, como individuo singular. Tú eres mi hijo amado. Es cuando comenzamos a ser conscientes de nuestra soberanía. Pero luego, en la segunda parte del proceso, la tenemos que encarnar, ser aquí. Después de este bautismo, sigue la segunda etapa, en la que hay que recoger el otro 50% que quedaba de la sombra. Toca iluminarla y amarla, y como sabemos, esto es muy difícil. Por eso la segunda etapa trata de aprender a amarnos a nosotros mismos con toda esa sombra que vamos localizando gracias a los teatros externos. La alquimia de la sombra, en la segunda parte del proceso, contiene la energía para propulsarnos a espacios más liberadores, hacia las siguientes iniciaciones espirituales o de dimensiones superiores. Las sombras siempre sirve de combustible para poder ascender. Por eso, cuando una persona no resuelve su sombra, no puede ascender a espacios liberados. Hemos visto también cómo la sombra está compactada en el árbol de abajo, lo que sería el mundo, la materia. Al iluminarlo, las burbujitas ascienden hacia arriba y vamos situando nuestra conciencia en una dimensión de luz y de amor, liberados del miedo. El árbol de abajo o astral está basado en el miedo y en el engaño. Tienes que tener una mente muy clarificada y llena de amor para poder verlo todo, y ya sin miedo. Siempre hemos dicho que es necesario identificar y ponerle nombre al dragón, que se escondía en la sombra, porque es la única manera de que pierda la influencia que tenía sobre nosotros. Cuando le pones nombre, ya no puede hacerte daño. Como podemos ver, es todo lo contrario a la negación. Negándolo, es imposible salir de sus garras y ascender. Si no lo reconocemos, no es posible desengancharse de él. De otro modo, las personas siguen en el autoengaño. Justo de esto hablaba hace unos días con un chico, un gran valiente, otro millennials, un valiente del camino interno, que está haciendo este trabajo de alquimia. Me comentaba cómo él había estado practicando un método de cultivar el pensamiento positivo, pero que había llegado a un tope
de ver cómo ese método, que no tenía en cuenta la existencia de la sombra y solo se enfocaba en lo positivo, no lo había liberado, no le había devuelto la paz y el contento a su alma. Llevaba como una especie de peso dentro que no le había dejado hasta ahora estar bien. Ahora, después de saber la dinámica del proceso de alquimia, empezaba a ver la luz y a sentir la alegría. Decía que ahora comprendía en dónde estaba el fallo, entre comillas, de aquel método de pensamiento positivo. Sin embargo, ahora comprobaba, cuando estaba aplicándose la afirmación de detrás de esto, lo que sea, o la emoción que sea, está mi liberación. Veía que comenzaba a establecerse una comprensión y amor hacia él mismo con todo lo que iba localizando de su sombra, que antes rechazaba o no quería ver. Y es que es así. La alquimia no es negadora, todo lo contrario. La alquimia, la integración, la transmutación, solo puede hacerse cuando has identificado al dragón, le has puesto nombre y lo abrazas con total amor. Al principio cuesta mucho reconocerla dentro y tolerar que es nuestra, pero poco a poco el ejercitamiento se va aligerando y alcanzamos una claridad y un grado de amor muy grande hacia nosotros mismos, con todo lo que vamos identificando dentro de nosotros. Y esa es la única liberación. De hecho, la misma afirmación de detrás de esto, de lo que sea, es una declaración de reconocer, de identificar en el ahora, en el presente, lo que hay. Sea miedo, sea cualquier emoción o patrón o lo que sea, lo vemos en el ahora, no lo negamos, pero nos enfocamos en el lado liberado, en lo que hay detrás. Y cada vez somos más capaces de sentirlo, de tolerarlo, de permitirlo. Llega un punto en que la sombra ya estará clarificada e integrada, y nosotros podemos estar en paz, presentes en nuestro momento de la hora, respetando todo lo que sentimos. Como hemos dicho antes, el confinamiento nos ha obligado a entrar más dentro de nosotros mismos y a identificar y confrontar cosas que hasta ese momento no habíamos visto como necesarias sacarlas a la luz, a la conciencia de todos y ponerle nombre. La situación tremenda ha tenido su parte positiva. Mucha gente ha tenido la ocasión de cuestionarse muchas cosas. Ha despertado. Algo no les cuadra. Y a otras sencillamente les ha emergido sin que ellas se dieran cuenta, porque en el momento de su evolución les tocaba. Por ejemplo, hace unos días un chico me contaba que últimamente le estaba costando mucho concentrarse en la respiración al meditar. Mari Carmen, últimamente, obviamente por el tiempo que tengo, debido al confinamiento, me sirve para relajarme y para meditar muchas cosas de mi persona. Y me está pasando que cada vez identifico más un montón de aspectos míos, que antes no los podía identificar, y me pesa mucho, lo que serían mis defectos o una parte muy oscura mía, que los puedo ver ahora. Veo en mi persona, en cada acto que hago inconsciente, a veces me veo perezoso, lujurioso, me veo con ira, me veo con envidia. Y es como que te sorprendes y empiezas a decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo estar viendo esto en aspectos de mi vida? Yo que era una persona que iba por el lado de ir mejorando, y eso me genera desconcentración. Me desconcentra verme tan poco centrado y me genera un poco de angustia, malestar. Si se te ocurre algo para poder ayudarme, estaría buenísimo, por lo menos para seguir el camino
y entender qué es lo que me está pasando. Pues claro que sabemos lo que le está pasando y es una cosa muy buena. Se está iluminando su sombra. Lo importante es que la persona sepa lo que le ocurre, la mecánica que tiene esto, y que el enfoque de la meditación sería permitirlo, sentir las emociones que le generan, ver esos aspectos, que ya sabemos que lo primero es darse cuenta de la resistencia, que tapa el tapón de la alquimia, y luego permitirlos. Si nos damos cuenta, todo finalmente se reduce al amor incondicional por nosotros mismos, que nos permite estar presentes, sintiendo lo que sea, en el momento presente. Es la única manera de hacer la alquimia de la sombra. Otra persona valiente del camino también me decía hace pocos días que estaba haciendo aplicándose eso de detrás de esto está la liberación, pero que venían pensamientos machacadores que la agotaban. ¿Cómo puede estar así después de tanto caminar, después de tantos cursos? ¿Cómo puede estar así si yo era antes una persona segura? Los demás me veían valiente, resolutiva. Hay personas de grupos y otras que me dieron talleres que me dicen que no tendría que estar mal. ¿Cómo estoy así? Debo estar haciendo las cosas mal. Le contesté que lo que se estaba aplicando con esos pensamientos machacadores venían del viejo juicio, de la conciencia del árbol de abajo. Tenía que hacer una revisión de las viejas creencias, ya no le servían. Le dije que esos que le decían eso, ¿realmente habían hecho ellos este camino de verdad? No, seguro que no, porque si lo hubieran atravesado de verdad, sabrían de qué va todo esto. Sabrían que este camino no es intelectual, ni se basa en teorías. Es muy práctico, y solo el que lo hace puede comprender a otros que lo estén haciendo. Pero esto nos pasa a todos. Yo también me encontré con estos pensamientos machacones y con esos mensajeros externos saboteadores que me hablaban de las viejas creencias del árbol de abajo que yo tuve que desactivar en mí. Es verdad que en esta segunda parte toca una revisión de creencias tremenda. De hecho, lo primero que se ilumina cuando viene la luz de nuestro espíritu es el cuerpo mental. Tienes que clarificar esas creencias viejas y basadas en el no amor y en el miedo, que ya no te sirven. Entre otras cosas, mi recomendación mayor que le podía dar para lidiar con esta mente machacona, que yo sé lo que es, era esa afirmación. Cuando tu mente se ponga así, afírmate: yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada para parar mi mente. Ya se parará sola. Y a base de repetírmela, cuando mi mente se ponía cotorra, mi mente finalmente terminaba calmándose. Yo no era mi mente. Si os dais cuenta, siempre es la no resistencia. Pero claro, llegar a esa no resistencia es un ejercitamiento progresivo, como ejercitar un músculo. En uno de los últimos trabajos, justo en el que publiqué, recién nos pusieron a todos en confinamiento, decíamos que en el proceso sagrado muchos ya habíamos trascendido el confinamiento mental y el confinamiento emocional, y ahora teníamos un confinamiento del cuerpo físico, pero que la mayoría de las personas estaban confinadas en todos sus cuerpos. El cuerpo mental por las creencias del viejo programa, por el cuerpo emocional víctima del miedo, que le inoculaban desde la caja, y por el cuerpo físico que estaba encerrado. Realmente
Trascender estos 3 confinamientos, el mental, el emocional y el físico, es terminar de realizar todas las iniciaciones del proceso sagrado. Es finalizar el concepto del espacio-tiempo. Ayer tenía un mail de un hombre hermano del canal que se sentía identificado con mi proceso, porque él también lo había atravesado y podía reconocerlo en lo que yo contaba en mis vídeos. La duda que le quedaba es que si las molestias y dolores físicos eran normales del proceso sagrado. Él es un gran deportista y le extrañaban estas molestias físicas que estaba teniendo. Os leo mi contestación. Sí, es normal tener molestias físicas y dolores en distintas partes del cuerpo. Tiene su explicación. Ten en cuenta que en nuestro cuerpo se encontraban coaguladas, compactadas, todas las energías emocionales ancestrales, lo que se denomina como pasado o memoria celular. Cuando nos va llegando más luz, nuestros átomos la reciben a través del núcleo, y eso acelera sus electrones y otras partículas. Partículas que fueron compactándose en las órbitas más alejadas del núcleo. Luz coagulada, creando la materia. Cada vez que la energía del núcleo del átomo se dispara, toca a los electrones, y estos van acelerándose y pasando a las órbitas más cercanas al núcleo. Conforme regresan al núcleo, se abren los códigos multidimensionales del ADN. El carbono se va convirtiendo en silicio. Los electrones que compactan en la materia, que están compactados en materia, corresponderían a nuestra sombra, hasta que por fin estén todos pasados al núcleo, y ya solo será la luz, como las supernovas que colapsan y desaparecen. Esa será nuestra resurrección de la carne. Ese será el evento final que esperamos de ascensión física. Como veis, la sombra es el combustible de la ascensión. Recordemos que el núcleo del átomo se corresponde con la energía Kundalini. Es como si nosotros fuésemos átomos más gorditos. También podemos compararnos con la imagen macro de una galaxia. Somos como un fractal a imagen de Dios. Conforme conocemos nuestro fractal, conocemos a Dios. Es la eterna expansión-contracción, vacío-creación. Cuando la sombra va regresando a la luz, se va reintegrando al núcleo. Es normal que emerjan las molestias físicas. Son capas viejas que se deshacen con el fuego Kundalini o fuego del núcleo atómico. También estas molestias se produjeron cuando estábamos alquimizando el cuerpo mental, con todas aquellas tribulaciones que tuvimos que pasar. Luego, en la siguiente iniciación, con la alquimia del cuerpo emocional. Y en estos momentos de la iniciación física, las estamos sintiendo en el cuerpo de una manera más fuerte. Pero hasta que no esté toda esa materia, lo que quede de pasado en nuestro cuerpo transmutado, viene ese incremento de luz imprescindible para la ascensión y nos produce sus consiguientes molestias. A veces son muy fuertes. Yo en algunos momentos llegué a decirme: mira, padre, esto me duele mucho, pero yo he venido a esta tierra a terminar esto, a encarnar el reino de los cielos, y no me voy de aquí sin hacerlo. Voy a llegar hasta el final. Esto puede dar risa, pero es verdad que me lo he dicho muchas veces. Me daba coraje a mí misma para permitir las molestias, sentirlas y dejarlas, hasta que éstas iban desapareciendo con el tiempo. A veces duraba semanas, pero terminaban desapareciendo finalmente.
hasta la siguiente entrada de luz y su consiguiente alineación física y sus consiguientes molestias. También me sirvió aquello de esta molestia o este dolor es pasado que está deshaciéndose. Eso me ayudó mucho a sentir mis molestias, mi dolor en ese presente. Siempre la no resistencia en el ahora. Siempre el permitir, sin negar. Mención especial es ese punto de encaje, ese punto que está en el omóplato derecho y a través del cual se van encajando todos los cuerpos dimensionales que nos conforman, los superiores con los inferiores. Se sitúa en el omóplato derecho y se irradia hacia la zona de la columna que está cercana. En ocasiones, cuando los cuerpos dimensionales están integrándose, puede sentirse como muy doloroso, como si una estaca te estuviera atravesando, y cuesta trabajo inspirar profundamente. Incluso pueden doler mucho hombros y brazos. Cuando ese encaje se ha producido, esas molestias desaparecen, hasta que llegue un punto en el que todos los cuerpos estén encajados en el toroide de energía inextinguible que nos conforma. El punto de encaje está en el cruce del toroide, que constituye nuestros cuerpos dimensionales, los superiores con los inferiores, que está justamente en ese punto que hay en el omóplato derecho, aunque se irradia para toda esa zona. De ahí sale en expansión una energía del cuerpo que tiene forma de alas. Y ahora seguidamente entramos de lleno en las claves para discernir a los lobos con piel de cordero. Bueno, después de una pausa, continúo con la grabación. A ver, si hemos dicho que muchos nos hemos clarificado la mente de las creencias programadas, le pusimos nombre a nuestro dragón y lo pudimos alquimizar, atravesando, sintiéndolo. Ahora, después de recorrer todo ese proceso, podemos ver desde otra perspectiva. Gracias a esa alquimia nos hemos liberado del miedo. Y ahora, la última fase es liberar al cuerpo físico de cualquier confinamiento, con la resurrección atómica, la ascensión física, igual que les ocurre a las supernovas. Un inciso. ¿Sabéis lo que ocurre a una supernova? Os leo. Una estrella evoluciona pacíficamente durante millones de años, pasando por diversas fases de desarrollo. Pero cuando se le acaba su combustible nuclear, se contrae bajo su propio peso en menos de un segundo. Los sucesos más importantes de la fase de colapso transcurren en un milisegundo. Lo que sigue es una supernova, una explosión prodigiosa, la más potente de las que se han producido desde que se formó el universo, si exceptuamos la gran explosión originaria. El evento lumínico que esperamos podría tratarse de esto, la explosión de la supernova, recogiendo su masa, sus cuerpos dispersados por el universo. Pero para esto, ¿qué es necesario? ¿Cuál es el último combustible para realizar esta resurrección atómica nuestra? Pues sí, confrontar la última sombra que nos queda, la que compartimos con toda la humanidad, por el hecho de tener un cuerpo físico aquí. Cada uno de los habitantes de la Tierra están en un estado de conciencia determinado, cada uno el que le corresponda por evolución. Pero todos los que estamos aquí, en esta dimensión, tenemos un cuerpo físico,
y por tanto compartimos la misma nave, Tierra, de tercera dimensión. ¿Y quién intervino en la creación del cuerpo del hombre, de la humanidad? Pues ya vamos a entrar en terrenos más profundos que no he tocado nunca, pero que llega el momento de exponerlo, aunque de una manera entendible. No me voy a extender mucho en este terreno. Sí, en nuestra creación intervinieron genéticamente una civilización extraterrestre. Ese eslabón que faltaba en la cadena de la evolución de los homínidos a Homo sapiens, los llamados dioses sumerios. Otros son más expertos que yo en el tema. Yo no voy a entrar en detalles. Ya os he contado que en mi proceso iba mirando las habitaciones de las realidades que precisaba entender. Encontraba las respuestas que necesitaba en cada momento, pero luego seguía mi camino. No me demoraba más de lo necesario en las habitaciones o distintas realidades cuánticas. Lo que a mí me interesaba en mi camino era la autoliberación del sufrimiento, que ya estaba bien cansada. O sea, que los extraterrestres han estado aquí desde nuestra creación, pero alojados en esa cuarta dimensión o astral. Desde ahí han podido manejar todo este teatro de la tercera dimensión, y nosotros sin saberlo. Han estado creando el entramado de la historia, forjando creencias, religiones, formando todas las guerras y sufrimiento de la humanidad. En fin, todo ese árbol de abajo. El mito de Caín y Abel trata de estas dos facciones que colonizaron la tierra desde el principio. Esos dioses sumerios, una positiva y otra negativa, las dos con intención de apoderarse de la tierra, cada bando con una determinada forma de ver y de actuar, completamente opuestas. No tienen alma. Esta lucha de la dualidad ha sido la que ha manejado en la historia todo el tiempo. Y aunque las dos quieren ser dueñas de la tierra, porque los dos se sienten dueños creadores, el ala negativa ha infringido sobre la humanidad los sufrimientos más atroces y psicópatas que podemos imaginar, hasta nuestros días. Yo no voy a hablar de ellos. Cada uno que vaya descubriéndolo según pueda ir asimilándolo. Esta sombra es terrible. Sin embargo, para que la tierra sea liberada, no tiene más remedio que salir a la luz. Saldrá cuando las personas estén más estables, para que no se les produzca un trastorno o cortocircuito mental, aunque muchos ya son conocedores de esto. Esa criminalidad no debe seguir haciéndose. Hay muchos inocentes que sufren. Todos los seres que en estos momentos estamos en esta fase de recoger nuestros cuerpos físicos y ya hemos pasado por las fases anteriores de clarificar la mente y transmutar la emoción del miedo, sabemos todo esto. Nos enfocamos en nuestro trabajo interior porque no teníamos otra forma de desengancharnos de ese árbol de abajo. Toda nuestra fuerza la empleamos para salir de la cárcel mental y emocional. Ahora el trabajo ya está hecho. Ahora somos muchos. Ahora se puede decir. Ha llegado el momento en que, siendo conscientes de lo que ocurre y los planes de apresamiento que tiene, porque la humanidad no se da cuenta, le pongamos nombre al dragón. Recordemos que el astral es muy engañoso y se nutre del miedo. Cuando se alumbra con la luz, deja de tener poder. Ya sabemos que ponerle nombre es la única forma de desarmarlo. Ocurre igual que con nuestra sombra individual.
Si se sigue negando, mirando para otro lado, y no se identifica y no se alquimiza, sigue haciendo daño a la persona. No por negar la sombra deja de existir. Hay que sacarla a la luz. Como saben que estamos en el final del ciclo universal y que la Tierra le toca ascender, han puesto todo su empeño en que la humanidad no ascienda, que las personas no eleven su vibración, así no se les escapan. Ellos lo sabían y han estado haciendo de las suyas siglos y siglos, sin que las personas lo supieran. También sabéis que ningún ser subimos nuestra vibración si no integramos la sombra. Y esto para nada es intelectual y teórico, es muy real. Lo realizamos las personas. En estos momentos la Tierra está realizando su ascensión y se está sacudiendo esta sombra a cambio de luz que le propulsará en su ascensión. Así que nos encontramos en estos momentos del final del tiempo o del final del mundo tal como ha sido hasta entonces. Y la humanidad tiene que atravesar este paso, la tremenda tribulación que recién ha comenzado. Ya sabemos que estas dos facciones dirigen a los gobiernos del mundo. Hay dos bloques. Tenemos que ser perspicaces. Hay que aprender a reconocerlos. Esto tiene que hacerlo cada individuo, por él mismo. Esta identificación tiene que hacerla cada uno y responsabilizarse de su propio discernimiento. Para ascender ya no es posible delegar la responsabilidad en nadie. Cada uno elige por él mismo. La facción más genocida y psicópata va a aprovechar la cada vez más emergente conciencia de cuidado a la tierra, de ecología, de regresar a lo sencillo, de lo sostenible, de volver a la conexión con la Madre Tierra. Para reconducir este pensamiento de regreso y cuidado a la Madre Tierra hacia la ejecución de sus planes. Aquí aparecen y aparecerán los lobos con piel de cordero. Estarán al acecho de las necesidades y la vulnerabilidad que tiene la población debido al tremendo trauma de la enfermedad epidémica que hay en nuestros días y cuyos efectos y empobrecimiento en todos los ámbitos aún no ha terminado. Para ejecutar sus planes y recolectar a las personas bajo el engaño de falsos altruismos y filantropías. Los medios de comunicación les pertenecen, sobre todo audiovisuales, la famosa caja. Mediante ellos educan, entre comillas, a las masas, creando corrientes de creencias y de opinión. Estad atentos, porque la educación en este sentido va a ser feroz. Así ha sido siempre. No nos damos cuenta hasta que nos preguntamos, uy, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo hemos llegado aquí? Nos lo van a pintar de una manera muy deseable, pero para nada sus intenciones se basan en el amor hacia nosotros. Las cosas no son como parecen. Observad a políticos y a otros tantos que saldrán en la caja, desde todos los ámbitos. Cómo empiezan a educar en este sentido que estamos analizando. No veréis opiniones críticas que expongan otras visiones diferentes. Os voy a dar unas palabras claves. Con estas palabras dichas en sus discursos, podréis ir identificando a los seres sirvientes de esta facción. Os vais a quedar choqueados cuando veáis que son líderes y personajes de todos los ámbitos de la sociedad, políticos, religiosos, científicos, sociológicos,
profesores, economistas, etc. Recordad que las raíces del árbol de abajo están muy enredadas en los subsuelos oscuros desde que fuimos creados. Hay muchos seres sin alma involucrados en esas raíces. Va a impactar identificarlos. No nos lo podíamos ni imaginar. Las palabras claves de sus discursos son aldea, aldea global, nuevo humanismo, educación global, el trabajo virtual, la tecnología para combatir pandemias, la necesidad de las nuevas tecnologías para la evolución de las personas. Van a bombardear mucho sobre este tema en la caja. Tienen que ir entrando la gente como un bien social necesario para solucionar todos los problemas. Suena muy bien todo, la caja lo mostrará muy bonito, muy altruista, pero ni una sola cosa que pongan en ella la habrán puesto por casualidad. No dan puntada sin hilo. Hay que estar vigilantes. También educarán en la necesidad de eso que quieren poner, inocular en el cuerpo de las personas, para estar protegidos de posibles enfermedades futuras. Y eso sí que es penoso, sabiendo lo engañada que tienen a la humanidad, y que ésta lo acepta todo, porque no sabe lo que hay detrás de las bambalinas, porque se fía, porque no discierne, porque no puede imaginar quién hay detrás de todo. En los discursos aparecerá mucho la palabra humanismo, nuevo humanismo, pero lo que se esconde detrás es el transhumanismo. Los transhumanistas piensan que sería errado lamentar el fin de la humanidad, como la conocemos, si lo que la reemplazará será mucho mejor. Seres dirigidos por una inteligencia artificial, repobladores de la aldea global. Ellos dirigen mucho su educación, entre comillas, a los millennials, generación que alcanzará su plenitud como adultos y estará más activa socialmente en estos tiempos en los que ellos pretenden desarrollar todo su plan. Gracias a Dios, muchos de estos chicos son los que han despertado en eclosión y están informando de lo que se cuece en las cloacas de la sociedad de todo el mundo actualmente. Y justo por el manejo que tienen estos chicos sobre las redes, están denunciando este plan a la velocidad del rayo. Gracias a Dios hay muchos jóvenes que están llevando esta labor de información crítica, de manera muy valiente, sin pelos en la lengua. Gente con una vida entera por vivir, pero que se ha dado cuenta y no están por la labor de vivirla de esa manera que se pretende implantar. Sabe que el único líder al que tienen que seguir está dentro de ellos. Se acabaron los salvadores externos que siempre han preconizado en el árbol de abajo. Cuando veáis a los líderes de masas o movedores de masas, también los actuales, en cualquier ámbito, reflexionad. Ellos han ido colocando o quitando los líderes externos a través de la historia, según les convenía. La soberanía individual de reconocerse un hijo de Dios es incompatible con seguir a ningún líder de fuera. Esto también suponía un peligro para ellos. Por eso las prisas de sabotear esta conciencia naciente en la humanidad. El caso es que ellos han hecho muchos planes, pero ahora, con la gente despertando, nos hemos vuelto impredecibles para sus cálculos. Y ya, para ir terminando, la parte que me tocaba a este respecto, ya la he hecho. Tenía que poner sobre aviso de lo que tenemos encima, de la manera que yo supiera. Ahora, cada uno que lo vea y lo asimile por él mismo. No es fácil. Aparentan una cosa
que no son. Yo no puedo hacer más, por más que quiera. Ni tan siquiera en mis hijos queridos puedo discernir ni elegir por ellos. Si muchos seres toman conciencia de esto, lo que esos pretenden fracasará, y el sufrimiento en los acontecimientos futuros se acortará, gracias a esta luz que iluminará donde está el dragón. Esto parece ciencia ficción, pero también nos lo parecía una pandemia que tiene encerradas a las personas de todo el mundo. ¿Esto fue creado? Seguro que sí. Todo saldrá a la luz. Pero como hemos dicho siempre, haga lo que haga el mal, siempre servirá al bien, aunque esos no sean sus planes. Contra la luz no se puede nada. Se les ha escapado el tiro por la culata, como dice el dicho. La mayoría de las personas tienen alma, y estas almas no se van a quedar quietas ni calladas. Ha comenzado la cuenta atrás. La división entre las dos tierras está a punto de concluir. Son momentos fuertes, que pondrán en jaque a las personas. Les hará pensar y tendrán que discernir y elegir a qué tierra se suben. Y sí, detrás de esto queda la conciencia neutra, los remansos de paz. Pero antes se ha tenido que reconocer la sombra, poner nombre al dragón y trascenderlo. Mirar hacia otro lado no es el camino, perpetúa el sufrimiento. Y ese dragón interno seguiría creando sufrimiento fuera. Si el dragón permanece en el subconsciente, sigue haciendo daño. El positivismo por el positivismo no sirve. Aquí tenemos que ver los dos polos. No se puede negar ninguno. Y cuando has alcanzado ese momento en que lo ves todo, sí que puedes estar en el equilibrio del punto cero, en la presencia. Y la creación que salga desde ahí será siempre equilibrada. Que la luz venga a la mente de los hombres y que el amor de Cristo acaricie los corazones de los hombres. Y hasta aquí este presente trabajo. Mientras lo hacía, pedía a lo más superior en mí que me guiase en esta empresa. Ahora queda en manos del Padre. He contado esto de la manera más suave, pero solo es una puntita del iceberg. Era necesario sacarlo a la luz. La elección de la tierra que se libera ya está hecha. Estamos siendo muy ayudados por nuestros propios extraterrestres, que somos en dimensiones superiores. Nuestra versión superior. Nuestros extraterrestres que somos vienen a recoger sus cuerpos, que están en tercera dimensión. La materia que permanecía en su pasado, o sea, nosotros. Y ahora sí que la supernova colapsa, como colapsa el núcleo del átomo, que recoge sus electrones, su pasado. Recoge su materia, su creación, sus fractales en un cuerpo físico, nosotros, y se marcha a otra realidad liberada, fuera de la esclavitud del sufrimiento. Nos vamos al reino que nos pertenece y en el que siempre somos libres y soberanos. Ascendemos con nuestro cuerpo físico. Y como siempre, un abrazo desde el corazón a todos mis hermanos en Cristo. Gracias por estar aquí en estos tiempos. Gracias por vuestra compañía. Gracias.